digno de llevarlo fue. Redentor, Redentor, de alegría tuyo ser, de alegría tuyo ser. En miseria sumergido de Satán esclavo fui, tú escuchaste mi gemido cuando sin valor bebí. Redentor, Redentor, tú me diste libertad, tú me diste libertad. Cuando en tu celeste gloria al final he de llegar y con himnos de victoria tus flores entonar. Redentor, Redentor, qué alegría celestial, qué alegría celestial. Suena bonito. Los tres. Seguir a Jesús, andad en la luz. Sed fieles a Cristo el Señor. Servirle de amor, luchad con valor. Sed fieles a Cristo el Señor. Los tres. Seguid a Jesús, andad en su luz, sed fieles a Cristo el Señor, servidle de amor, luchad con valor, sed fieles a Cristo el Señor, sed fieles a Cristo el Señor. Tu gracia abundante
Padre amante, estamos agradecidos por el privilegio de poder estar en este lugar, en esta hora, y quisiéramos pedirte, Padre amante, que tú bendigas al hermano Pablo, que nos va a administrar de tu palabra, para que así nuestro Padre Celestial, una vez más, seamos edificados y fortalecidos en nuestro interior. Te pedimos por aquellos que no han alcanzado a llegar, que tú les traigas en pie. Pensamos en Valeta, también en la hermana Ángela. Te pedimos por ello, que tú les bendigas. Y también te damos gracias por mi mamá que está conectada, también la señora Lidia. Te pedimos que tú les bendigas a ellos también. Agradecido a nuestro Padre Celestial, queremos encomendarnos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No, ministerio. Perdón, estoy un poco deshecho. Ok. Lo que sí vamos a intentar proyectar. ¿Me conecto a Zoom mejor? Sí, y ahí compartimos también. Me parece bien. Mi hermano Pablo. Adelante. Hermana. Meses atrás habíamos estado haciendo una panorámica del Antiguo Testamento, pero no alcanzamos a hablar de los profetas, si es que no me equivoco. Entonces lo que quisiera hacer hoy día con ustedes es poder ver un poquito de los profetas. ¿Cómo? No, está bien. Todavía no me... Sí. Ya, no está funcionando lo que quería, pero no importa. Introducción a los profetas. Cuando hablamos de los profetas, si uno quiere ser exclusivamente técnico, ¿ya? En estricto rigor. Acuérdense que yo les he mencionado que en la Biblia hebrea se divide básicamente en 3 grupos: la Torá, los profetas y el profeta. Ok. Ahí está. Cuando hablamos de la división de los profetas, se le llama, la Biblia en hebreo, se le llama Tanakh, porque es la abreviatura de los 3, se fija la T, la N y la K, Tanakh. El primer grupo es la Torá, como se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros le llamamos Pentateuco, pero técnicamente se llama Torá. Después tenemos otro grupo de libros que se llama Ketuvim. Ketuvim significa escritos. Y en este grupo es donde encontramos Salmos, Proverbios, Job, Esther, Ruth, etc. Y después tenemos otro grupo que se conoce como Nevi'im, profetas. Nevi'im. Y en la Biblia hebrea, los profetas se dividen en 2 grupos.
¿verdad? En la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, los profetas se dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, el grupo corresponde a profetas anteriores. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros no pensaríamos que Josué o Jueces sería un libro considerado profético. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de un profeta? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente en cuanto a su actividad? Profecía. ¿Pero qué significa eso? Hablar del pueblo de Israel. Un mensajero del pueblo de Israel. Me está dando la respuesta correcta antes de que yo esperara que alguien me diera la respuesta incorrecta, hermano. No me está ayudando. Muy bien, hermano. No. Básicamente el profeta es un mensajero. Lo que iba a decir es que a veces pensamos en profeta como alguien que anticipa el futuro. Generalmente asociamos el profeta y la profecía con futuro. ¿Ok? Si uno dice, oye, ¿sabes qué? Apuesto que este domingo vaya a hacer un gol. Y hace el gol. Oye, hice un gol y eres profeta. Se ocupa eso como una especie de ¿cómo se dice? Alguien que pueda adivinar el futuro. Ese es un profeta. Eso es lo que la gente, y a veces los creyentes entendemos por un profeta. Pero un profeta básicamente, como bien decía el hermano, es un mensajero. Que no estaba restringido exclusivamente a Israel, aunque la mayoría de los profetas es lo que ellos decían. Algunos profetas también anunciaron oráculos hacia otras naciones, pero básicamente hacia Israel. Los profetas, y en ese sentido, Josué, Jueces, Samuel y Reyes se consideran proféticos porque se considera como un mensaje de Dios para su pueblo Israel. Después tenemos los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Interesante lo de los 12, generalmente se llaman profetas menores, pero ese es un nombre que fue acuñado, aparentemente se piensa que fue Agustín, San Agustín, no se le conoce, el que usó por primera vez ese título, profetas menores. No porque no tengan importancia, o sean de menor importancia, es más que nada por la cantidad de escritura. Pero si uno pone los 12 juntos, es equivalente a la cantidad de escritos que hay en Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y es muy probable que los 12 se pueda considerar como una unidad. No sé si ir tan lejos y llamarlo como un solo libro, pero al menos como una unidad. Hay muchas conexiones y probablemente veamos algo de eso hoy. En el libro deuterocanónico, conocido como siríaco. ¿Qué significa un libro deuterocanónico? Apócrifo se le llama a veces. ¿Cuáles son esos libros? Que no se consideran inspirados. Que no se consideran... ¿Perdón? Son históricos, pero no se consideran. No se consideran inspirados, muy bien. No se consideran canónicos. Tienen mucho valor histórico, como bien dice Miguel, pero no los consideramos canónicos. Un libro muy interesante de leer es el libro de siríaco, que en español tiene otro nombre, parece, pero es muy interesante. Uno lo lee y tiene un sabor como a proverbio y cosas así. Hay libros así, pero no se consideran inspirados. Y muchos de esos libros están basados en otros libros de la Biblia. Y en este escrito siríaco, el autor dice, también están los 12 profetas, que sus huesos florezcan en la tumba, pues animaron al pueblo de Jacob, etc. Se le llama a los 12, ¿verdad? Y en este libro, que probablemente es hacia el final de la época antes de Cristo, ya se consideraban los profetas menores como un grupo, los 12. ¿Okay? El escritor, el historiador Josefo, también menciona a los profetas menores como los 12. La importancia de esto es que cuando uno lee los 12, debería intentar mantener en mente cómo cada libro va conectando uno con el otro. Interesante, por ejemplo, que el primer libro es Oseas, el último es Malaquías,
históricamente Oseas no va primero Amós, pero los que compilaron la Biblia, pusieron primero Oseas. Oseas, por ejemplo, toma un tema que es muy importante en Malaquías, como el tema del divorcio. Son temas que aparecen allí. Interesante que aparece al principio, al final. Hay un tema relacionado con la fidelidad, ¿verdad? Bueno, en fin, no vamos a ver todos esos detalles. Perdón, hermano, el profeta estaba leyendo parte con Josué. Yo pensaba que con Moisés. ¿Sí? Sí, pero no tenemos ningún libro que se llame Moisés. Ah, Pero es muy interesante la observación. No es que Josué sea considerado un profeta, fuese en un libro histórico, por tanto no hay un profeta. El escrito se considera como un escrito profético. Es el escrito, básicamente porque se considera como un mensaje transmitido. Uno podría decir lo mismo con toda la Biblia, ¿verdad? Pero así es como los hebreos lo dividieron. Ellos dividieron y todas esas narrativas se consideran como una revelación profética en ese sentido. No voy a hablar mucho de esto porque es un poquito árido, solamente decir que, bueno, tengo el orden un poco al revés, tengo los 12 primero, y después vamos a hablar un poquito de los otros libros, pero tengo aquí en el orden, tengo a los 12, uno puede hablar, pero esto tiene que ver porque se aplica también a los otros profetas. Un escrito profético puede estar dividido de diferentes maneras. Y algo que es muy importante en un libro, no solamente escrito profético, sino que en realidad cualquier libro de Biblia, es la estructura. La estructura de un libro, a ver, ¿cómo digo? Si encontramos la estructura de un libro, porque ningún libro se escribió sin que tenga una estructura. ¿Okay? Si encontramos la estructura central de un libro, vamos a encontrar la teología del libro. ¿Okay? Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de cuáles son las componentes que hacen que el libro se sostenga. Igual que una estructura arquitectónica, igual que un puente. ¿Verdad? Uno ve un edificio, por ejemplo, si uno ve un edificio alto en Santiago, generalmente, si un edificio alto que tiene una forma más o menos cuadrada de base, generalmente uno va a ver que desde el centro sale más arriba una estructura que generalmente es donde va el ascensor y otros servicios. Por lo general, esa es la estructura central del edificio, ¿verdad? Es lo que hace que el edificio esté así. Obviamente hay otra estructura hacia afuera, pero ese funciona como el núcleo central. Bueno, hay otros edificios que pueden ser más complejos y si uno ve la estructura, uno puede entender por qué el edificio, por qué tenemos esos pilares ahí. No son decorativos, claramente. Contrafuertes, si quieren. No son decorativos, ¿verdad? Hay un marco ahí. ¿Estoy lo correcto? Sí. Bueno. O sea, yo veo eso y yo sé que hay una estructura detrás. No la estamos mostrando, supongo que es de acero, está revestida para que se vea más bonita, pero no es decorativo, es estructural. Y uno puede hacerse una idea, bueno, así es como funciona la estructura de esta casa, de este edificio. En fin, la estructura, la Biblia, los libros de la Biblia trabajan con una estructura. Cuando se encuentra una estructura, uno puede entender de qué se trata el libro. ¿Okay? Por eso cuando vean un comentario bíblico y vean lo que casi nunca vemos, al principio, generalmente cualquier comentario bíblico trae una estructura, trae un delineamiento, se hace una subdivisión de los temas. Eso tiene mucho que ver con la estructura del libro. No siempre exactamente es así, pero la estructura ayuda a entender de qué se trata ese libro. Hay fórmulas en la escritura profética. Hay fórmulas introductorias. Así dice el Señor. O así ha dicho el Señor. Hay fórmulas que concluyen una porción, como en Oseas 11:11. Como ave acudirán velozmente de Egipto de la tierra de Siria como paloma, y los haré habitar en sus casas, ha dicho Yahvé.
Una mejor traducción de Neum Adonai sería oráculo del Señor. Generalmente esta frase concluye una porción de ese libro profético. Todo esto que estamos viendo aquí, como estas fórmulas, son características de la literatura profética. ¿Okay? Hay unidades literarias. Las unidades literarias a veces se cierran o se definen por lo que se llama un inclusio. Esto hemos hablado de esto, ¿verdad? Cuando la conclusión de un mensaje corresponde estilísticamente o temáticamente a su introducción. A veces es una palabra, a veces una frase, o a veces incluso una idea, que aparece al principio y aparece al final. Si podemos detectar algo así, eso nos ayuda a entender de qué se trata lo que está pasando en todo lo que ocurre entre medio de esos dos marcos, por decirlo de alguna manera. Esto es muy característico de la literatura profética y de la poesía en general. Un ejemplo de inclusio, un ejemplo muy bonito en Malaquías 1:5, vuestros ojos lo verán y diréis, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. Esta frase del versículo 5, ahí está la expresión en hebreo, tir enah, verán, vuestros ojos lo verán, y al final del libro, casi al final, 3:18, entonces os volveréis y discerniréis. La palabra discernir es la misma palabra verán. ¿Ok? Y os volveréis y verán, ahí está el verbo en hebreo, el mismo verbo que aparece aquí, el verbo ra'á. Lo interesante es que Malaquías nunca ocupa estos dos verbos, excepto aquí. Aparece en otra parte, pero conjugado en otro sistema de conjugación, que es diferente a estos dos. Por tanto, estas son las dos únicas veces que el verbo aparece, y es muy llamativo. Y si ustedes me preguntan, ¿por qué es importante la idea de ver? Es mi intención comenzar un estudio hasta donde podamos en Malaquías. No he hablado de Malaquías aquí. Tengo harto que decir en Malaquías. ¿Cuál es el problema en Malaquías? ¿No? El problema en Malaquías es que la gente no dice, bueno, el problema es que están presentando animales defectuosos. Bueno, sí. El problema es que se están casando con mujeres extranjeras y están divorciándose de su mujer legítima. Bueno, eso también es un problema. Hay otros problemas más, pero los problemas generalmente son el síntoma que permite detectar la enfermedad. ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, el problema de fondo es que no temen al Señor. Pero si usted me dice, ¿pero por qué no temen al Señor? Mi conclusión es que ellos no están viendo la grandeza de Dios. Porque eso se trata, Malaquías. Una y otra vez Dios presenta su majestad y su grandeza en términos como otros profetas no lo hacen. ¿Cuál es el propósito? Que ellos puedan otra vez ver la grandeza del Señor y temerle y adorarle de la manera en que Él se refiere, de la manera en que Él merece. Todo eso, al principio y al final del libro, por una palabra que se repite, pero no solamente se repite la palabra, sino que está la idea de ver algo y reaccionar frente a ello. ¿Ok? Así funciona una inclusio. Por eso es importante la estructura. En cuanto a las unidades literarias, ¿verdad? También se pueden encontrar unidades que están estructuradas por un quiasmo. El quiasmo es más complejo, un poquito más sofisticado, pero generalmente tiene que ver con un tema o una palabra clave de la primera mitad de una unidad literaria que se refleja en paralelo en la segunda mitad, con el centro de la unidad como el centro o punto de inflexión. Lo voy a explicar con un ejemplo. En Amós 5, 18 al 27, uno de los más claros ejemplos de un quiasmo.
La primera, hay una idea al principio. En un sentido también funciona como un inclusio, pero hay otras ideas paralelas que se van repitiendo a la medida que el pasaje se avanza, ¿verdad? Por ejemplo, Amós, el día de Yahvé, juicio, tiniebla en vez de luz. La idea opuesta, paralela al otro extremo, es Yahvé, Dios de los ejércitos, es su nombre, juicio, exilio en vez de liberación, que es lo que realmente equivale a tinieblas aquí. En el par BB, dice, Yahvé rechaza las prácticas religiosas, Yahvé recuerda las prácticas religiosas antiguas de Israel. ¿Qué es lo que está en el centro? Lo que Yahvé demanda, una inundación de justicia y rectitud. Un poco más difícil de detectar para el ojo que no puede ver a lo mejor el idioma, pero está ahí. ¿Okay? Entonces, ustedes están leyendo un comentario, bueno, dice, aquí hay un quiasmo, o que hay un inclusio, ustedes van a saber de qué se trata. ¿Okay? Hasta que aprendan. Disculpe, Sí. ¿me podría repetir qué es lo que significa inclusio? Inclusio. Vamos a volver atrás. Un cortito como para recordar. Incluye, inscripción, algo así. Bueno, se asocia con esa idea. El inclusio se asocia con una palabra o una frase o una idea que aparece en una parte, por ejemplo, en un cierto sector, y después vuelve a aparecer en otro sector. Si esa palabra o esa frase no aparece en otra parte en el libro, entonces uno piensa, algo está pasando aquí. No es casualidad, siguiendo el ejemplo de Malaquías. ¿Por qué Malaquías incluyó este verbo ver al principio del libro? Y después no vuelve a ocupar el verbo, sino hasta el final del libro. Entonces uno puede investigar si es que funciona o no funciona, puede ser que no funcione. ¿Será que el autor tenía una intención de crear una especie de enmarcado? Eso es lo que hace un inclusio. Es enmarcar una porción literaria, a veces pequeña, otras veces puede ser grande. Otro ejemplo de inclusio está en Juan 1, del 1 al 18, por ejemplo, donde se parte hablando de el logos o del hijo y termina hablando del logos y el hijo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas, etc. Y el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios, que es lo que dice el texto griego, le ha dado a conocer. Y uno puede entender que forma una inclusión. ¿Por qué? Porque parte hablando de Dios eternamente existiendo y termina hablando del Dios que nadie puede ver y que solamente puede ser revelado. Y de eso se trata Juan de 1 al 18. Está hablando del verbo que viene para revelar al Padre. ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, bastante mejor. Gracias. ¿Qué piensa usted? ¿O esto es algo que no sé? ¿O fue chiripazo? Lo que pasa es que nosotros, sí, la respuesta es sí, sabían lo que estaban haciendo. Lo sabían porque estaban entrenados para hacerlo. Hay muchos ejemplos de inclusio, de quiasmo, no solamente en la Biblia, sino que fuera, era parte del entrenamiento. Alguien que era un escriba, alguien que no solamente era escribir, un escriba no solamente escribía, un escriba también componía. Y ellos lo hacían pensando en una sociedad que más que nada escuchaba más que leía. Por tanto, la respuesta es sí. Ellos sabían lo que hacían. Y eso habla del nivel literario que tenían los escritores de la Biblia.
Algunos dicen, no, hoy Dios usó un pastorcito para escribir la Biblia, es un pescador, pues, dando a entender que en realidad no hay que estar tan preparado para hacerlo. Dios puede usar a cualquiera. Sí, Dios puede usar a cualquiera. Dios usó hasta un burro. Así que Dios puede usar cualquier elemento que Él considere necesario. Pero cuando se trató de escribir, siempre ocupó personas que estaban preparadas. Incluso Pedro. Pedro tuvo que haberse preparado. Tuvo que haber aprendido. El griego de Pedro es un griego difícil. Juan también. O sea, ¿qué hicieron en todos esos años? ¿A qué se dedicaban? Tuvieron que haber aprendido. Ni hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un experto, era un erudito. Pablo era un erudito. ¿Okay? Hoy día diríamos era un erudito con no sé cuántos doctorados. O sea, era brillante, sencillamente brillante. Ni hablar de los que escribieron los poemas, de los salmos. Todos ellos estaban preparados para hacerlo. Por supuesto, uno puede decir, ¿el Espíritu Santo los guió? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero claramente también tenían una preparación. Hay otros oráculos. Oráculos se entienden por porciones que pueden ser más breves. Y aquí encontramos los ayes. El ay es una herramienta especialmente efectiva en cuanto a la retórica. Busca impactar a una audiencia. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de aquellos! El ay es una conjunción que se ocupaba, que se copiaba, porque se usaba en los funerales. Cuando las personas lloraban por un fallecido. Ese es el grito. El ay es una manera de decir, ya no hay vuelta atrás. Hay muchos ayes en los profetas, también hay ayes en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, Ay de ti, Corín. ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? El Señor usó los ayes. Ay de los escribas, fariseos. Muy bien, Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay, Hipócritas. rico, dice Santiago también. Ay de vosotros ricos. En Apocalipsis se habla de los últimos 3 ayes. Juicio, es juicio y es muerte. Cuando los profetas ocupan el ay, ya casi no hay esperanza. Que de pasadita nos da a entender lo fuerte que es el lenguaje que el Señor ocupa para hablar de los religiosos y de los legalistas en Mateo 23. Bueno, aquí está un ejemplo. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad, imaginan el mal cuando llega la mañana, etc. El estilo ocupa la palabra imaginería. La idea es que ocupa una imagen, no tanto la imaginación, pero una imagen, ¿verdad? Se refiere a la llamativa, se refiere a las llamativas y vívidas comparaciones y descripciones usadas por el profeta. Los profetas ocupan mucho las descripciones, una imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cuál es una de las cosas más raras que hicieron los profetas? No solamente eran exactos, ellos muchas veces lo actuaban o tenían que hacerlo. ¿Quién fue que se acostó en un lado por no sé cuántos meses, después en el otro lado por no sé cuántos meses? ¿Quién fue el que tuvo que cocinar usando heces, pecas? Hubo un profeta, no me acuerdo si fue Ezequiel. Ezequiel hizo las cosas bien raras. Isaías, que estuvo ahí, también tuvo que hacer, incluso un profeta ahí tuvo que andar sin ropa por un buen tiempo. Era ser profeta, no era.
Y Osea, por cierto, hasta su ejemplo de vida fue una imagen que Dios usó. El divorcio y todo eso, casarse con una mujer. Y ahí su propia vida, diríamos, emocional está involucrada en el mensaje. No es cosa fácil. ¿Okay? Hoy día en la mañana, en mi lectura, estaba leyendo una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento, cuando está el rey Acab con el rey Josafat, y quieren ir a pelear, y entonces Acab trae como 400 profetas, y hay un profeta que se hace unos cuernos de hierro, ¿verdad? Y dice, así vas a derrotar a tus enemigos. Eso es una imagen. Por supuesto, llega un profeta del Señor, que es Micaías, y echa por tierra todo eso y termina en la cárcel. Pero eso es lo que los profetas hacen. ¿Okay? Por ejemplo, Dios a veces presentado de una manera como un marido celoso en Oseas, como una polilla y carcoma en Oseas 5:12, Dios como un león. Esta es una de las figuras más poderosas en Amós. La figura del león es bastante importante en el libro de Amós. Bastante importante. Que uno obviamente no puede saber cómo es Dios. Cuando uno dice Dios como un león, y si uno sabe cómo son los leones, uno tiene una idea. ¿Verdad? La imagen del león no es una imagen positiva, es una imagen negativa, en el sentido de que es juicio. ¿Okay? Es juicio para sus enemigos, o en este caso para Israel. Entonces, la ironía se ocupa también, el profeta Micaías hoy día, muy sarcástico y muy irónico, cuando llega donde Acab y Josafat, dice, sí, vayan a pelear, ustedes van a pelear. Claramente el lenguaje es irónico y sarcástico. Esto es, por supuesto, parte del lenguaje profético. La ironía es una incongruencia entre el resultado real de una secuencia de eventos y el normal o esperado resultado. Esto es un ejemplo de ironía en el libro de Amós. Amós dice, adelante, ofrezcan sacrificio a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificio cada mañana, lleven sus diezmos cada tercer día. El lenguaje claramente es irónico. Elías también lo hizo. Sí, por supuesto. Eso, claro. ¡Hable más fuerte! ¡Despiértenlo! Claro, se está burlando, ¿verdad? Pero claramente hay sarcasmo, hay ironía allí. Eso es parte del lenguaje profético. Miren todos los recursos que se usan para predicar. Obviamente hoy día, si usted quiere ocupar el sarcasmo y la ironía, quizás no es la mejor estrategia para predicar, pero así es como el lenguaje profético funciona. Y es importante. Cuando si alguien le hace una pregunta, ¿y por qué este profeta habla así? Usted dice, que eso es parte del estilo literario del lenguaje profético. ¿Ok? Pecado y juicio, por supuesto, esto es lo más importante, tiene que ver con el mensaje teológico en general de los 12 y de los profetas en general. Ellos lo que hacen es denunciar, más que anticipar el futuro, ellos denuncian lo que está pasando. Eso es lo que Ezequiel hace, eso es lo que Isaías hace, eso es lo que Jeremías hace. Ustedes están haciendo esto, ustedes están haciendo esto y esto y esto. Ustedes están adorando a otros dioses, ustedes están maltratando a su prójimo, están usando no balanzas justas, están actuando. Por tanto, dice el Señor, esto es lo que va a ocurrir si ustedes no se vuelven al Señor. Que por lo demás ya está escrito. Ya estaba escrito en Levítico, ya estaba escrito en Deuteronomio. ¿Qué es lo que iba a pasar si es que ellos eran infieles en el pacto? Por tanto, realmente no están anunciando algo exclusivamente nuevo. ¿Ok? Claro, hay profetas como el profeta Nahum, como el profeta Habacuc, que dice, Señor, ¿por qué pasa lo que pasa? Y el Señor dice, voy a levantar a un pueblo. ¿A quién, Señor? A los caldeos. No, señores. Claro, ahí puede que haya un poco de información nueva, o el libro de Daniel, pero en general, la gran mayoría del mensaje profético no tiene que ver con revelación de eventos futuros. Tiene que ver con denunciar lo que está pasando ahora.
Eso es lo que hace el profeta. Lleguen a su casa y empiecen a leer Isaías, empiecen a leer Jeremías, empiecen a leer Ezequiel, empiecen a leer los 12. Esto es lo que ustedes están haciendo. Esto es lo que ustedes están haciendo. El libro de Amós, ustedes están ahí en sus casas de verano, están pasándolo bien, están tomando vino mientras que ustedes pisotean al pobre y no le están pagando su sueldo justo. Están haciendo negocio en día sábado. Están arreglando los productos para ganar más. Eso es lo que hace el profeta. Deja al descubierto el pecado. Ahora a la gente no le gusta el mensaje. Al pueblo, a propósito, el pueblo, el profeta es mandado ¿a quién? No a ganar inconversos. ¿Ah? El profeta no está enviado a ganar inconversos. Está enviado a un pueblo que tiene un pacto con Dios. Por eso es que una de las frases más importantes en los escritos proféticos tiene que ver con eso. Volveos. A veces cantamos, volveos, volveos. Está tomado el profeta, pero eso no está escrito a un inconverso. Volverse, ¿en qué sentido? Tiene que, de la misma manera, usando el ejemplo de Oseas, como una esposa que abandona a su esposo, ella tiene que volverse a su esposo original. Volverse al Señor en los profetas menores no tiene que ver con conversión, tiene que ver con avivamiento. Claro, alguien puede, el libro de Isaías es un ejemplo, lean el capítulo 1 de Isaías, que históricamente se ocupa para predicar el Evangelio, pero eso es una aplicación. Pero Isaías no está predicando el Evangelio para que la gente se convierta al Señor. Ellos ya tienen un pacto con el Señor. Ellos ya saben qué es lo que el Señor espera de ellos, ya tienen un pacto con Él. Y lo que están viviendo, celebran sus fiestas, hacen sus cosas, pero al mismo tiempo están demostrando injusticia. Están adorando a otros dioses. ¿Qué es lo que hace el profeta? Vuélvanse al Señor. En un sentido, creo que la iglesia tiene que escuchar ese llamado también. La iglesia necesita un mensaje profético hoy. Y por supuesto, el predicador que diga las cosas que la congregación no quiere escuchar, no va a ser bienvenido. Cualquier predicador que desafíe costumbres o cosas que una iglesia ha practicado, al igual que Israel, no va a ser bienvenido. Pero el predicador de hoy, al igual que el profeta, es llamado a ser un fiel mensajero y no arreglar un mensaje para que a la gente le guste, que es lo que hacían algunos falsos profetas. Entregaban un mensaje que la gente quería escuchar, como el rey Acab. No llame a Micaías porque nunca me profetiza algo bueno, puras cosas malas. Volveos, aquí está, ¿no? Volveos. El vocablo para volverse es shuv. Y es usado para hablarse del arrepentimiento de Israel. Aparece varias veces en los 12. Vuelve, oh Israel, a Yahvé tu Dios, porque por tu pecado has caído. Malaquías también aparece. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y él ocupa un lenguaje parecido, muy parecido a este lenguaje. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Traje mi Biblia. Como tenía todos los textos aquí, pero mientras ustedes piensan, mientras que vuelven, si no lo encuentran. Hay un autor del Nuevo Testamento que ocupa esta clase de lenguaje. Muy parecido. Casi copiado de Malaquías. No es Pablo. ¿Quién será?
Bien. 4:8. ¿Cuánto? 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A quién está escribiendo Santiago aquí? A los creyentes. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites almas adúlteras. Santiago ocupa el lenguaje profético. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Vamos ahora, ricos, llorad, que podría ser ay, ¿verdad? Algo muy similar. Lo que trato de decir que el Nuevo Testamento tiene un lenguaje así también. Cuando la iglesia comienza a desviarse de lo más importante. Lo más importante para una iglesia es crecer en su relación con Cristo. Crecer en madurez. De tal manera que el Espíritu Santo ocupe esa iglesia de acuerdo a las necesidades de donde esa iglesia está. Porque cada lugar es diferente, cada tiempo es diferente, y cada cultura es diferente, y la iglesia necesita ser usada de acuerdo a esos contextos. Pero lo que ha venido pasando es que muchas iglesias se han ido encerrando, y se han ido convirtiendo en paredes, 4 paredes, donde no entra nadie ya. Porque no somos capaces de adaptarnos a nuestra sociedad. No sabemos cómo. Sería interesante saber qué diría Santiago si viene a visitarnos en Chile. ¿Qué diría de las iglesias cristianas? Si es que hay algo de lo cual necesitamos volvernos, si es que hay algo de lo cual necesitamos arrepentirnos. Bueno, otro tema importante es el amor y la fidelidad de Dios por su pueblo. Ahav, el verbo amar, aparece 29 veces en los 12. Dios ama a su pueblo. El tema de retornar al Señor, como el amor y fidelidad del Señor hacia Israel, funcionan como los inclusios que enmarcan literal y teológicamente el libro de los 12. Ahí está el incluso de nuevo. Temas que aparecen en Oseas y en Malaquías. Hablemos un poquito del otro profeta, los minutos que me quedan. Isaías, su ministerio probablemente fue entre el año 740 y el año 700. Algunos de los temas centrales, los reyes de Israel deben confiar en el Señor y no en alianzas humanas. Esto es algo que pasó mucho, ¿verdad? Israel constantemente buscando ayuda de otros reyes, que en algunos casos terminaron esclavizándolos. En el mundo antiguo, un tratado con otra nación era más que un simple tratado político. Implicaba volverse también a sus dioses poniendo su confianza en ellos. Este era el problema. Si yo hago una alianza con Siria, como el rey de Israel, y hay un rey que incluso mandó a alguien a copiar el altar que tenían en Damasco, en Siria, no recuerdo cuál rey fue. Pero le gustó tanto, dijo, porque parece que su Dios es más efectivo que mi Dios. Hacer una alianza con otro país equivalía a invitar a su Dios a la mesa, porque básicamente cuando una nación peleaba, eran sus dioses los que peleaban. Y si una nación ganaba, era el Dios el que ganaba. Por eso tomaban, ¿qué es lo que hacían con la nación perdedora? Sacaban el ídolo de su templo y lo llevaban a su propio templo. De esa manera ellos demostraban o graficaban que su Dios había vencido a otro Dios, que es lo que hicieron los filisteos con el arca. ¿Y qué le pasó al dios Dagón? Amaneció tumbado el primer día y al segundo día amaneció otra vez tumbado, pero con las manos cortadas, la cabeza también. Y ahí mandaron de vuelta el arca.
¿Se entiende por qué dicen, ay, ¿por qué tiene de malo pedir ayuda? ¿Verdad? Que este rey nos ayude. Hoy día todo el mundo hace, eso no quiere decir, un ejemplo, que alguien diga, no es bíblico hacer alianza entre países, porque o si no, porque la Biblia dice que condena eso. No, eso es un mal uso de la Biblia. ¿Se fija? Porque claramente eso no ocurre hoy. Lo que estaba detrás no era tanto la parte política, era la teología. Isaías dice, Dios va a levantar un rey de la línea de David. Hay mucha profecía ahí, mucha enseñanza. Una de las cosas que Isaías enseña e insiste en que Dios es confiable. Y a veces Dios no hay otro fuera de él. Dios persiste en advertir a su pueblo, incluso cuando ellos han dejado de prestar atención. Jeremías, el templo no es ni será un escudo que proteja al pueblo de la inminente invasión por causa del pecado de Judá. El pacto ha sido violado, por lo que no queda sino las maldiciones prescritas en la Torá. Deuteronomio 26, 27, Deuteronomio 28, Levítico 26. La restauración vendrá, pero solo después que Israel haya pasado el juicio. Dios quiere restaurar a su pueblo. Dios no quiere simplemente destruir o castigar. Dios quiere restaurar. Ese es el propósito. Me voy a saltar aquí un poquito. Ezequiel, la necesidad de un nuevo nacimiento. En temas centrales, la presencia de Dios abandona el templo, muy importante. Habrá un nuevo pacto, esto es muy importante en Ezequiel. Habrá un nuevo pacto. Israel sabrá que Yahvé es Dios, algo que Dios siempre ha querido, que su pueblo le conozca. Aquí solamente les muestro los 12, de nuevo, vuelvo a los 12. Estos son los post-exílicos, después del exilio, Zacarías, Ageo, Malaquías, posiblemente Joel, posiblemente Abdías, se hayan escrito después del exilio. Pero clásicamente se entienden como preexílicos. Amós y Osea, bueno, ya no alcanzo a hablar de esto. Pero yo enseñé acerca de Nahum o Sofonía, así que ustedes ya saben. Joel y Abdías, Amós, Oseas. Históricamente Amós va primero, Oseas va segundo. Términos, ideas, temas, ambos profetizaron durante los días de Jeroboam II. Importante que puedan leer esto en Primero de Reyes. Este fue un tiempo de prosperidad para Israel. Para Israel me refiero al reino del norte. La idolatría es vista como adulterio. Interesante que Santiago dice eso. Almas adúlteras. Sincretismo. El sincretismo era la combinación de ideas. Era mezcolanza. Interesante. La idolatría se refleja en el trato al prójimo. El culto, el ritual, no es un reemplazante de la ética. Misericordia quiero y no sacrificio. Esto es muy importante. La manera en que tratamos a nuestro prójimo revela nuestra relación con Dios. Vamos a ser muy religiosos. Vamos a ser muy estrictos en cuanto a las tradiciones y cosas así. Eso no siempre, y muchas veces no es una expresión de espiritualidad. La verdadera espiritualidad, la dimensión o la profundidad o la madurez de mi relación con Dios se ve en cómo yo trato a mi prójimo. Cómo trato a mi hermano, cómo trato a mi hermana, cómo trato a mi familia, cómo trato a un inconverso. Eso demuestra qué tanto Dios influye en mi carácter y en mi personalidad. Joel y Abdías. Aquí hay juicio otra vez. Plaga de la langosta, el día del Señor. Dios quiere que su pueblo le responda de manera sincera. Dios perdona a su pueblo, Dios es celoso por su pueblo. Todos estos son temas que aparecen.
en estos libros. Hay algunas citas importantes. Jonás, el profeta popular. ¿Por qué el profeta popular? Jonás es el único profeta que es casi una narrativa. No hay mucho de su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jonás? Decía 3 días vivir. Eso es todo el mensaje. El resto del libro es toda una historia de cómo Jonás hace y deshace. ¿Por qué es popular? Porque les dije yo que Jeroboam II era el rey del reino del norte cuando Israel prosperó. ¿Quién profetizó eso? Jonás. Jonás fue el que profetizó que los límites de Israel se iban a expandir y que iban a tener prosperidad económica y todo eso. Pero cuando hubo prosperidad económica es cuando el pueblo más abusó del prójimo. Y eso es lo que Amós hace, eso es lo que Oseas hace, eso es lo que Miqueas hace, denuncian el pecado de Israel. Mientras más ricos fueron, más maltrataron al prójimo. Bueno. Hermano, tengo una pregunta. Sí. La primera es, los profetas menores en gran parte eran contemporáneos con los profetas mayores. Algunos fueron, sí, algunos fueron. Bueno, Amós, Oseas probablemente fueron contemporáneos. Isaías por ahí está cerca de Miqueas. Ezequiel probablemente fue contemporáneo de Nahum o Sofonía. ¿Cuántos se conocían? ¿Cuántos se juntaban a tomar un cafecito y conversar? No lo sé. No lo sabemos. Bien. Los profetas. Así que los profetas es mucho más que anunciar el futuro. ¿Ya? Mañana va a llover. Por supuesto que hay una implicancia, pero lo más importante que un profeta hace es entregar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y ese mensaje generalmente lo que hace es que tiene como propósito buscar que el pueblo se vuelva a Dios. Que abandone su manera de vivir. Que va en contra de lo que Dios espera de su pueblo y que se vuelva al Señor. En ese sentido, el lenguaje profético sigue totalmente vigente para nosotros hoy. Cuando uno lee un profeta, no hay que leerlo simplemente como promesa, profecía para Israel futuro. Es un mensaje para nosotros hoy también. Especialmente la parte ética. ¿Qué es lo que es la verdadera espiritual? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Dios? Porque al fin y al cabo eso es. Los profetas lo que hacen es denunciar una especie de ateísmo práctico. Ellos dicen que creen en Dios, pero la forma en que viven niegan que conozcan a Dios. Eso es ateísmo práctico. ¿Usted es ateo? No, yo creo en Dios, pero usted no vive como si tuviera una relación con Dios. ¿Qué es lo que Juan hace? Primera de Juan. Eso es lo que Juan hace. Juan denuncia ateísmo práctico. ¿Cómo termina Juan? ¿Cómo termina Primera de Juan? La última frase, el último versículo de Primera de Juan. Hijitos, guardados de los ídolos. Pero Juan nunca habló de los ídolos. ¿Qué tiene que ver eso? Nunca habló de los ídolos, pero Juan dice, si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y no le muestras amor, ¿cómo dices que amas a Dios? Eres un ateo práctico. Porque tú dices que conoces a Dios, que no has visto, pero no amas a tu hermano que sí has visto. Eso es ser ateo. Tú dices que Jesús no vino en carne, estás negando algo fundamental, entonces el Dios en que tú crees no es el Dios de la Biblia, porque estás negando algo fundamental como la encarnación. ¿Se fijan? Y hay algo más que Juan menciona. En fin, vamos a orar. Padre, gracias. Reconocemos que necesitamos el mensaje de los profetas. Gracias, Padre, por estos profetas. Gracias por enviarlos. Qué triste sería que tú nunca hubieras enviado a alguien, pero tú lo hiciste y al día de hoy lo sigues haciendo. Tenemos tu palabra que nos enseña y nos muestra aquello que no está bien a los ojos tuyos.
Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo juntos. Pedimos tu bendición para cada uno de los que está aquí, y también para nuestras familias representadas. Pensamos en la hermana Celia, hermana Carmen, y el resto de los creyentes, también hermana Emma, y aquellos que no han podido estar, que tú los guardes y bendigas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.